Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Una vez más con ustedes, vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de literatura en sí, dentro de la hora de lenguaje, con el tema los géneros literarios. Muy bien, empezamos. A ver, ¿qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son formas de clasificación, ¿ya? Vamos a conocer un poco de contexto social. A ver, te dice acá, el mundo avanza, todo cambia, ¿ya? Muta, se transforma. La literatura, te dice acá, permanece fluyendo en distintas épocas. A ver, hasta ahí. Vamos a hacer comprensión de lectura. Es decir, que la literatura siempre ha estado presente desde inicios de la humanidad, cuando el hombre intentaba buscar una interpretación, cómo surgió el mundo, ¿no? Cuando intenta conocer su realidad, ahí comienza a desarrollar su cultura, ahí también está desarrollando o se está desarrollando la literatura. Y la literatura siempre va a existir, siempre va a existir. Se va a transformar, se va a mutar, va a cambiar, como te dice, pero la literatura siempre va a existir. ¿Ya? Continuamos. Te dice, la necesidad de transmitir sueños, angustias, penas, amores, alegrías de hombres y mujeres sigue dándole vigencia desde tiempos remotos. Desde tiempos remotos se buscó la forma de estudiar tal fenómeno. Es decir, el hombre, como te decía, desde épocas anteriores, épocas remotas, siempre ha querido expresar sus alegrías, sus penas, sus temores, sus miedos, todo eso, siempre ha querido expresarlo, ¿ya? Muy bien, eso se intentó estudiar. ¿Qué cosa es eso, no? Que el hombre intenta buscar. Y el primero en encontrar esta explicación fue el filósofo griego Aristóteles. Aristóteles es el primer escritor griego, poeta griego, que busca clasificar las obras literarias, ¿no? Y pues en su obra La Poética habla sobre la literatura y de la forma como podríamos clasificar la literatura. Acá te dice, uno de los primeros intentos por clasificar la literatura. Recuerden, porque puede haber preguntas sobre esto. Aristóteles, ¿cuál es su obra de Aristóteles? La Poética. Y en esta obra, La Poética, él intenta clasificar la literatura. La clasificación en géneros nos ayuda a conocer distintas formas. Muy bien. ¿Qué son los géneros literarios? Como te decía, existen distintas categorías. Es decir, es una forma de clasificar en grupos las obras. Muy bien. Los más conocidos es el género lírico, género épico, género dramático, pero también tenemos el género narrativo, que es el más moderno, y también el género expositivo, ¿ya? Vamos con el género épico. El género épico es uno de los géneros más antiguos de la literatura. ¿Ya? Vamos a leer un poco. Dice, es el primer género literario occidental. Es el primer género literario occidental. Surgió en la Edad Antigua, es decir, antes del siglo V antes de Cristo, muy íntimamente ligada a las formas de la mitología. Es decir, el género épico, básicamente sus personajes son seres mitológicos, ¿ya? Zeus, Ares, Atenas, ¿no? Esos son seres mitológicos. Su afán es narrar grandes sucesos heroicos y religiosos. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad del género épico? Narrar grandes sucesos heroicos y religiosos. ¿Ya? Tiene una mirada donde engrandece a los héroes y sus hazañas. Se manifiesta en verso. Muy bien, es importante esto. El género épico no ha sido escrito en prosa, ha sido escrita en verso, ya que es una de las formas más antiguas de escritura, el verso. Continuamos. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, una figura de la Odisea, ¿ya? La Odisea y el cantar del mío Cid,
que es acá, el personaje principal es Ruiz Díaz de Vivar, ¿ya? Entonces, eh, un ejemplo de género épico es la obra La Odisea, y otro ejemplo sería la obra El Cantar del Miocid, del género épico. Muy bien. El género lírico. ¿Qué es el género lírico? El género lírico, dice, expresa el mundo interior del autor, es decir, va a expresar sus sentimientos, sus emociones, su dolor, su pena. Eso expresa el género lírico. En sus orígenes fue musical, ya fue básicamente canción, expresado por los rapsodas que eran pequeños cantores. Y en la Edad Media por los juglares. Antiguamente se impuso el uso de los versos medidos y en nuestros tiempos se suele escribir en versos libres. El día de hoy se escribe verso, poesía, pero en verso libre, es decir, que no hay tan medido, ¿no? Es intimista y subjetivo. Cuando dice intimista, es decir, que es propio, habla de lo más profundo de nosotros, de lo más íntimo de la persona. Y subjetivo porque habla de tu mundo interno, de tus pensamientos, de tus sueños, de tus deseos, de tus anhelos, ¿ya? Te dice, condensa lo expresivo de cada autor. Muy bien, entonces el género épico básicamente va a expresar emociones, ¿ya? Va a expresar el mundo interno de cada autor. Especies, es decir, más que nada ejemplos. Ejemplos, tenemos la Tromba de Agosto de Jorge Pimentel y tenemos también el poemario de Romancero Gitano de García Lorca. Acá te voy a mostrar una imagen de García Lorca. García Lorca fue, por ejemplo, un poeta español, ¿ya? Un poeta español que lamentablemente fallece, lo asesinan prácticamente en, en España por la dictadura de Franco, que era un gobierno dictatorial, ¿no? En, estamos hablando en España, ¿no? Entonces, Federico García Lorca es un poeta español. Muy bien. El género dramático. El género dramático es uno de los géneros que necesariamente va a ser representado, es decir, va a ser actuado. ¿Ya? Vamos a leer. Dice, es el género escrito para ser representado ante un público, es decir, es una obra literaria que necesariamente tiene que ser escenificado ante un auditorio, un público. Se realiza mediante la participación de actores que usan el diálogo, ¿no? Los actores van a dialogar, conversación, y significan las acciones. Tuvo su origen en las celebraciones en honor al dios del vino y a la pasión, Dionisio. Es decir, el género dramático ya desde muchos años atrás, básicamente estamos hablando antes del siglo V, ya desde antes de Cristo, ya se dramatizaba, ya se hacía teatros en honor al dios del vino. ¿Quién es el dios del vino? El Dionisio, que es el dios de la alegría, de la felicidad, ¿no? Entonces ya se hacía teatro, ya no conscientemente, pero de manera inconsciente, pero ya se hacía teatro. Dice acá, Tesis fue el precursor del teatro griego, es decir, el primero en comenzar a hacer significaciones fue Tespis, ¿ya? Fue el primero en crear los famosos teatros griegos, ¿ya? Que empezó de manera rudimentaria, ¿no? Con carretas, pequeñas monturas ahí elevadas en el campo. Las especies dramáticas más conocidas son la tragedia que habla sobre el dolor, la muerte, ¿no? Con un final funesto, por eso funesto, muerte. La comedia, que habla sobre la alegría, trata temas jocosos, alegres, usa el humor, te dice acá. Y el drama, que es la combinación de la tragedia y la comedia, ¿ya? Es decir, trata temas funestos y también trata temas alegres, temas humorísticos, ¿ya? Con temas cercanos a la realidad. Entonces, el género dramático es un género que busca ser dramatizado, busca ser representado y tiene tres especies, tragedia, comedia y drama. Muy bien. Ejemplo, tenemos Ollantay, ¿no? La obra Ollantay, de nuestra nacionalidad, del Perú, del Imperio Incaico, y
la obra de Romeo y Julieta, ¿no? Que acá tenemos una imagen de Romeo y Julieta, ¿no? Que ellos dos al final mueren, ¿no? Son dos muchachos que se aman demasiado con tan solo verse por primera vez, ¿no? El amor juvenil. Muy bien. Vamos con el género narrativo. El género narrativo donde se relatan historias es un género literario que narran historias, acontecimientos hechos a través de un narrador. Narrativo, su misma palabra lo dice, narrativo, narrar, es decir, va a necesitar de un narrador. Necesariamente es muy importante el narrador. Se compone en prosa. ¿Qué es prosa? Es decir, si tu hoja tiene este tamaño, va a ser escrito de extremo hasta el otro extremo. Eso es prosa. Es decir, usar todo la hoja del cuaderno. ¿Ya? Y su extensión permite construir personajes, ambientes y escenas. Entre sus especies más conocidas se encuentran las novelas y los cuentos. Claro, las especies de género narrativo tenemos las novelas, que son bien extenso, y los cuentos, que es corto, pequeño. ¿Ya? Continuamos. Ejemplo, tenemos La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Acá tenemos a Mario Vargas Llosa, ¿no? Nuestro Nobel, el ganador del Premio Nobel de la Literatura 2010, Mario Vargas Llosa. Bueno, acá está joven todavía, ¿no? Pero ahora ya está anciano, ¿no? Pero ese es nuestro mayor escritor representativo de nuestra nación, ¿no? Que viva la música de Andrés Caicedo, también otra obra narrativa, otra novela. Muy bien. El género expositivo. Este género no es básicamente un género literario, ya es un género ensayístico, donde las personas van a ensayar sus ideas. Ya vamos a leer la definición. Dice, es el género que no se funda en la creación de historias. Es decir, es un género que no van a contar historias, sino en la opinión personal. Es decir, este género lo que busca es dar una opinión personal del autor sobre distintas formas de conocimiento. Es decir, yo quiero opinar sobre el perfume. Entonces, el perfume, para mí, el perfume es esto y comienzo a hablar del perfume. Para mí, un ensayo, para mí, quiero hablar sobre el fútbol. Para mí, yo considero que el fútbol peruano es así, comienzo a dar mis ideas. Eso es un ensayo, ¿ya? Trata sobre arte, filosofía, historia, deporte, música, etcétera. Es decir, puedes hablar, dar tu opinión sobre cualquier tema. Su característica es exponer y argumentar. Es necesario un dominio extenso del tema. Obviamente, tienes que saber el tema. Tú no te vas a poner a hablar de un tema que no conoces, ¿no? ¿No? Si eres aficionado, ¿te gusta el fútbol? Excelente, puedes hablar de fútbol. Pero si no sabes nada de fútbol, ¿vas a poder hablar de fútbol? No, pues es necesario saber sobre el tema, ¿ya? ¿Dónde tuvo su origen? Te dice acá, tuvo su origen en los ensayos del francés Montaigne. ¿Qué cosa? Francés Montaigne es el primer que crea este género, este género literario, que es este género que es el texto expositivo, los ensayos. Su primer ensayo es sobre el perfume, ya la importancia del perfume y comienza a hablar sobre el perfume. Entonces, si te preguntan ahí en una parte del texto, quién fue, ¿no?, el creador del género expositivo, es el francés Montaigne, ¿ya? Muy bien. Un ejemplo de ensayo es los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. ¿Quién fue José Carlos Mariátegui? José Carlos Mariátegui es más conocido como el Amauta. ¿Ya? Fue un escritor peruano que lamentablemente fallece a los 36 años, casi joven, ya sufre la amputación de una de sus piernas y fue una de las mentes más brillantes que tuvo el Perú, ¿ya? Entonces, un ejemplo de ensayo es esta obra, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Muy bueno, les recomiendo que lo lean. Muy bien, vamos a explicar
cómo desarrollar algunos ejercicios, ¿ya? Muy bien. El primer ejercicio es para responder, ¿ya? Recuerden que empiezas con mayúscula, ya, mayúscula. Te dice acá, ¿qué aspecto predomina en el género expositivo? ¿Qué aspecto, qué aspecto predomina en el género expositivo? Si no recuerdas, puedes retroceder el video y, y le pones pausa y lees, porque así se puede leer, las letras también extensas, ¿ya? Básicamente es la opinión personal sobre distintas formas de conocimiento. Entonces tú pones ahí qué aspecto respondes, ¿no? ¿Qué aspecto predomina en el género expositivo? La opinión de distintos aspectos del conocimiento, ¿no? Básicamente la opinión personal, ese es el aspecto. ¿Cuál es la característica principal del género narrativo? La característica principal del género narrativo es que presenta un narrador, hay personajes, hay acciones, ¿ya? Es básicamente para ser contado. Entonces, son para responder el primer ejercicio. El segundo ejercicio te dice, encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. Esto está sencillo, no necesita mucha explicación. Vas a encontrar estas palabras en esta sopa de letras que está acá. Acá, relaciona ambas columnas. Bueno, eso también no tiene mucho de qué explicar. Vas a relacionar género lírico. Género lírico, ¿qué sería? Argumenta, conoce y profundiza el yo. Ah, género lírico. Género épico, ¿qué es? Argumenta conocimientos centrado en la prosa, expresa hazañas de héroes, ¿no? Entonces, de esa manera relacionas. O puedes enumerarlo también, ¿no? Puedes poner acá A y acá puedes poner B, ¿ya? También. Acá también es para relacionar, dice, une las obras con sus respectivos géneros. Une las obras con su respectivo género. El río de Javier Heró, ¿qué cosa es? El río de Javier Heró es lírico, ¿no? Entonces acá básicamente faltó ponerle A, B, C. A, B, C. El río de Javier Heró. A. Bodas de sangre, ¿no? La civilización es expositivo. A ver, vamos a ver. La bodas de sangre, ¿no? Es dramático. Y la civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa, expositivo. Y bodas de sangre, dramático. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Dice, la obra El sí de las niñas pertenece al género. A ver, si hay alguna pregunta que no está la información ahí, no tengas temor y pregunta al profesor. Di, profesor, ¿cuál es esta pregunta? A ver, no tengo. Ah, el profesor el toque te apoya. Yo prefiero que preguntes a que cuando te revise haya bastantes errores. El sí de las niñas pertenece al género dramático. Género literario que busca el verso libre, busca verso libre, verso, ¿qué es? Poesía, muy bien. Género lírico. Muy bien. De esa manera desarrollas los ejercicios. Muy bien, chicos, eso sería todo. Si tuvieran ustedes alguna duda referente a las preguntas, me hacen llegar su consulta y yo los apoyo. Cuídense.